Una revelación sorprendente está causando revuelo en el Vaticano y podría alterar para siempre el panorama de la Iglesia Católica. El Papa Francisco ha revelado recientemente una verdad impactante sobre una de las figuras más influyentes de la Iglesia, el cardenal Pietro Parolin. Esta revelación tiene el potencial de enviar ondas de choque a todo el mundo católico, provocando una oleada de preguntas y preocupaciones. En respuesta a esta revelación, el Vaticano ha anunciado su intención de contratar a un auditor externo, ya sea un individuo o un grupo independiente, para reemplazar a los 3 auditores internos actuales. ¿Qué ocurrió exactamente para provocar un cambio tan dramático y por qué ha captado la atención mundial? Profundicemos y exploremos la historia que se está desarrollando. El Papa Francisco, conocido por su papado progresista y reformista, ha revelado ahora una verdad sobre el cardenal Parolin que podría tener consecuencias de gran alcance para el futuro del Vaticano. Esta revelación está a punto de resonar en los pasillos de una de las instituciones religiosas más poderosas del mundo, planteando difíciles preguntas en torno a la transparencia, la responsabilidad y el intrincado equilibrio de poder y fe dentro de los niveles más altos de la Iglesia Católica. Para comprender plenamente la magnitud de la situación, necesitamos entender el impacto transformador que ha tenido el Papa Francisco en la Iglesia moderna y por qué el papel del cardenal Parolin es tan fundamental dentro del Vaticano. El camino del Papa Francisco hacia el papado comenzó humildemente, marcado por las experiencias de su vida temprana. Nacido como Jorge Mario Bergoglio el 17 de diciembre de 1936, en Buenos Aires, Argentina, fue criado en una familia de inmigrantes de clase trabajadora. Sus padres, ambos de Italia, habían llegado a Argentina en busca de una vida mejor. Desde muy joven, el Papa Francisco aprendió los valores del trabajo duro, la fe y la compasión, todos los cuales se convertirían en elementos definitorios de su carácter y lo guiarían en un camino notable hacia el papado. Aunque sus primeros años de vida pueden parecer poco destacables, hubo señales sutiles que sugerían el individuo excepcional en que se convertiría. Francis fue un estudiante talentoso y se destacó académicamente, pero lo que realmente lo distinguió fue su pasión por la filosofía y la teología. Su vida estuvo a punto de verse truncada por una grave enfermedad en su juventud, una experiencia que moldeó profundamente su visión de la vida. Sobrevivir a este roce con la muerte le dejó un profundo sentido de propósito y un deseo ardiente de servir a los demás. A la edad de 21 años, tomó la decisión crucial de unirse a la Compañía de Jesús, conocida como la Orden Jesuita. No fue una decisión fácil. Unirse a los jesuitas requería un compromiso inquebrantable con el rigor intelectual, la profundidad espiritual y la disposición a servir en las áreas más desafiantes y desatendidas del mundo. Francisco abrazó estos ideales con todo el corazón, dedicándose a una vida de estudio y servicio. Durante su formación como jesuita, el Papa Francisco se sumergió en la filosofía y la teología, adquiriendo una profunda comprensión de la ética, la naturaleza humana y la importancia de vincular la fe con la acción práctica. Estos años de estudio y reflexión moldearon sus puntos de vista sobre la justicia, la compasión y la urgente necesidad de satisfacer las necesidades de los miembros más marginados de la sociedad. Ordenado sacerdote en 1969, Francisco rápidamente se hizo conocido por su enfoque sencillo y realista. En lugar de predicar desde una plataforma elevada y distante, su misión fue caminar junto a la gente, compartir sus luchas y escuchar sus historias. A menudo aparecía inesperadamente en las casas de sus feligreses, ofrecía ayuda a los pobres y abogaba por aquellos cuyas voces habían sido silenciadas. Esta conexión genuina con la vida cotidiana de su rebaño lo fortaleció y consolidó su lugar como fuente de esperanza e inspiración para muchos. A medida que su influencia dentro de la Iglesia crecía, también crecían sus responsabilidades. En la década de 1970, sirvió como superior provincial de los jesuitas en Argentina, un rol que lo colocó en medio de un ambiente político turbulento. La Guerra Sucia, un periodo marcado por una dictadura brutal y violaciones generalizadas de los derechos humanos, planteó a Francisco ante difíciles decisiones morales. Sus acciones durante este tiempo han sido tanto elogiadas como criticadas.
Algunos lo elogian por sus esfuerzos para proteger a los vulnerables, mientras que otros cuestionan los compromisos que puede haber hecho para navegar por el peligroso terreno político. Sin embargo, lo que es innegable es su firme compromiso con la preservación de la dignidad humana, incluso frente a la adversidad extrema. A lo largo de su ascenso a la fama, el Papa Francisco nunca perdió de vista los valores que habían dado forma a su vida temprana. Su humildad, compasión y profundo sentido de servicio siguieron siendo fundamentales para su identidad. Estas cualidades definirían su ministerio y eventualmente darían forma a su papado. Cuando en 2013 su nombre surgió como candidato durante el cónclave papal que siguió a la renuncia del Papa Benedicto XVI, fue una sorpresa para muchos. Pero lo que fue aún más inesperado fue la abrumadora resonancia de su mensaje. Después de ser elegido como el 266º Papa de la Iglesia Católica, Francisco eligió tomar el nombre de Francisco, en homenaje a San Francisco de Asís, el santo patrono de la humildad, la pobreza y el cuidado de la creación. Esta elección simbólica envía un mensaje claro. El Papa Francisco quería liderar con sencillez, humildad y una profunda preocupación por los pobres y los marginados. Ahora, mientras esta última revelación sacude al Vaticano hasta sus cimientos, el mundo observa con atención, preguntándose cómo cambiará la trayectoria de este papado reformista y qué significa para el futuro de la Iglesia Católica. Desde el comienzo de su papado, el Papa Francisco dejó claro que su visión de la Iglesia sería diferente. En lugar de adoptar los lujos tradicionales del papado, vestimentas lujosas, grandes residencias y un estilo de vida opulento, eligió un camino de humildad. Optó por ropa más sencilla, un coche usado y un espacio de vida modesto en Casa Santa Marta, dándole la espalda al gran palacio apostólico. Para una iglesia que durante mucho tiempo había estado asociada con la riqueza y la grandeza, estas acciones enviaron un mensaje discordante. Pero la decisión del Papa Francisco fue más allá del mero simbolismo. Su misión estaba arraigada en un profundo compromiso de restaurar la Iglesia a sus valores fundamentales: compasión, inclusión y responsabilidad. El Papa Francisco tomó medidas inmediatas para abordar algunas de las preocupaciones más urgentes de la Iglesia, demostrando una resolución firme pero compasiva. Una de sus primeras prioridades fue la transparencia financiera, especialmente a raíz de los escándalos y la corrupción en el Banco del Vaticano. Esta audaz medida no estuvo exenta de controversia, ya que desafió estructuras de poder arraigadas, pero le valió una admiración generalizada por su voluntad de enfrentar directamente la corrupción. Sus reformas no fueron simplemente una reacción a la crisis, sino parte de una agenda más amplia para transformar el Vaticano en un modelo de integridad y responsabilidad. La agenda reformista del Papa Francisco se extendió mucho más allá de los muros del Vaticano y alcanzó a la comunidad global. Una de sus contribuciones más influyentes fue la encíclica Laudato Si, que llamaba a tomar medidas urgentes en materia de justicia ambiental. En este documento, instó tanto a católicos como a no católicos a asumir la responsabilidad de salvaguardar el planeta. Pero su mensaje iba más allá de las preocupaciones ecológicas. Vinculó la protección del medio ambiente con la justicia económica y social, argumentando que el cuidado de la tierra es inseparable del cuidado de la humanidad, particularmente de los pobres y marginados, que son los más vulnerables a la degradación ambiental. Su postura fue un llamado a la acción tanto moral como práctico, instando a la sociedad a reevaluar sus prioridades. El enfoque del Papa Francisco hacia las cuestiones sociales lo diferenció aún más de sus predecesores y reafirmó su imagen como un papa dispuesto a desafiar la tradición mientras se mantiene fiel a las enseñanzas fundamentales de la Iglesia. Sus respuestas a cuestiones complejas, como los derechos de los católicos LGBTQI, el matrimonio y el divorcio, mostraron su enfoque único. Su ahora famosa frase: ¿quién soy yo para juzgar? Cuando se le preguntó sobre los católicos homosexuales, encarnó su postura compasiva e inclusiva. Si bien no alteró las enseñanzas de la Iglesia, reformuló la conversación, poniendo mayor énfasis en el amor, la inclusión y la empatía en lugar del dogma rígido. De manera similar, en temas controversiales como el divorcio y el nuevo matrimonio,
El Papa Francisco ha abogado por la misericordia y la comprensión en lugar del juicio estricto. Su enfoque proporcionó una sensación de consuelo y esperanza a aquellos que anteriormente se habían sentido alejados de las interpretaciones más rígidas de la doctrina de la Iglesia. Sin embargo, este enfoque también atrajo críticas de facciones conservadoras dentro de la Iglesia, destacando el delicado equilibrio que el Papa Francisco debe mantener como reformador y custodio de la tradición católica. Además de abordar cuestiones sociales y doctrinales, el Papa Francisco ha sido un apasionado defensor del diálogo interreligioso. Reconociendo el poder de la unidad y el respeto mutuo, se ha acercado a líderes religiosos de todo el mundo. Uno de los momentos más notables de su papado se produjo durante su histórica visita a la península arábiga, donde firmó un documento innovador que promueve la fraternidad humana con un destacado líder islámico. Este acto fue un testimonio de su creencia de que la fe, cuando se aborda con humildad y respeto, puede servir como una fuerza poderosa para la paz y el entendimiento entre diferentes culturas y religiones. Sin embargo, ser un papa reformista no está exento de desafíos. Si bien la visión del Papa Francisco ha inspirado a millones de personas en todo el mundo, también ha encontrado una feroz resistencia por parte de facciones conservadoras dentro del Vaticano. Los tradicionalistas que favorecen el status quo han cuestionado sus decisiones, acusándolo de socavar los valores fundamentales de la Iglesia. Esta resistencia ha pintado un retrato de una Iglesia en crisis, luchando por reconciliar su pasado con su futuro. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, el Papa Francisco se ha mantenido firme en su compromiso con la reforma, enfatizando que sus acciones no tienen como objetivo consolidar el poder sino realinear la Iglesia con las enseñanzas de Cristo, particularmente aquellas centradas en el amor, la compasión y el servicio a los pobres. A medida que avanzaba su carrera, el papel de Petro dentro de los esfuerzos diplomáticos del Vaticano se hizo más crítico. Asumió misiones cada vez más importantes, siendo una de las más significativas el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y China. Este logro innovador, marcado por una cuidadosa negociación y sensibilidad hacia cuestiones tanto políticas como religiosas, fue visto como un hito diplomático importante. Aunque la relación del Vaticano con China sigue siendo polémica, el papel de Petro a la hora de navegar en este delicado terreno puso de relieve su capacidad para mediar incluso en los temas más difíciles y sensibles, tendiendo puentes entre la fe y la política donde pocos otros podrían hacerlo. En 2013, cuando el Papa Francisco lo nombró secretario de Estado, Petro ya había demostrado ser uno de los diplomáticos más capaces y experimentados del Vaticano. Como secretario de Estado, sus responsabilidades se ampliaron significativamente. En esencia, se convirtió en el primer ministro de facto del Vaticano, supervisando no solo el gobierno interno de la Iglesia sino también sus relaciones externas con naciones, religiones y organismos internacionales. Su influencia se extendió a través de políticas financieras, estrategias diplomáticas, diálogos interreligiosos y defensa global de intereses, convirtiéndolo en un actor crucial en la configuración de la dirección del Vaticano y de la Iglesia. En general, la visión reformista del Papa Francisco también se ha apoyado en gran medida en la perspicacia diplomática del cardenal Parolin. Ambos hombres comparten el compromiso de abordar preocupaciones globales como la pobreza, la desigualdad y el cambio climático. Juntos, han lanzado iniciativas para ayudar a los refugiados, promover el diálogo interreligioso y crear conciencia sobre problemas mundiales urgentes. Sin embargo, su relación no siempre ha estado libre de fricciones. El Papa Francisco, con su agenda audaz y transformadora, a menudo busca cambios rápidos y transformaciones significativas en el funcionamiento de la Iglesia. Por el contrario, el cardenal Parolin tiende a abordar las situaciones con cautela, priorizando la diplomacia y la estabilidad por encima de la disrupción. Esta diferencia de enfoque ha provocado ocasionalmente tensiones entre ambos, y algunos expertos han sugerido que el enfoque mesurado de Petro a veces frustra el deseo del Papa de implementar reformas más rápidas. A pesar de estos desacuerdos ocasionales, la asociación entre el Papa Francisco y el cardenal Parolin ha sido fundamental para el trabajo del Vaticano.
La experiencia diplomática y el enfoque pragmático de Petro han proporcionado una influencia estabilizadora en tiempos de incertidumbre y cambio. No solo es un mediador clave en asuntos internacionales, sino también un asesor crucial del Papa, ayudándolo a navegar por la compleja dinámica de la política eclesiástica. Sin embargo, su considerable influencia también lo ha convertido en blanco de escrutinio, especialmente ahora, cuando la reciente revelación del Papa Francisco ha puesto al cardenal en el centro de atención. La pregunta sigue siendo: ¿qué verdad hay detrás de esta revelación y cuáles son sus implicaciones para el cardenal Parolin y el futuro del Vaticano? El funcionamiento interno del Vaticano está rodeado de complejidad, y comprender cómo se toman las decisiones dentro de esta institución única requiere un análisis profundo de su estructura de gobierno. El Vaticano, como entidad religiosa y soberana, opera de una manera que fusiona la espiritualidad con el arte de gobernar. El Papa, como líder espiritual de más de 1.000 millones de católicos, tiene la máxima autoridad en cuestiones de fe y doctrina. Sin embargo, el Vaticano también es una entidad soberana con su propio conjunto de intereses diplomáticos, financieros y políticos que deben gestionarse con cuidado. En el corazón de este sistema se encuentra una estructura que equilibra la misión espiritual de la Iglesia con los aspectos prácticos del funcionamiento de una institución global. En la cima de esta estructura se sienta el Papa, quien ejerce la autoridad suprema tanto sobre los asuntos religiosos como sobre el gobierno del Vaticano. Bajo su mando, la Secretaría de Estado es uno de los órganos más importantes del gobierno del Vaticano, y desempeña un papel fundamental en la gestión de las relaciones diplomáticas y de los asuntos internos de la Iglesia. El cardenal Parolin, como secretario de Estado, es una figura central en este marco, supervisando la presencia global y los esfuerzos diplomáticos del Vaticano, al tiempo que garantiza el buen funcionamiento de su administración interna. Su papel es fundamental para mantener el delicado equilibrio entre la misión espiritual de la Iglesia y sus funciones prácticas como Estado soberano. Su influencia dentro de esta estructura lo convierte en una de las figuras más poderosas del Vaticano. Al examinar el alcance más amplio de las responsabilidades e influencia del cardenal Parolin, queda claro que su papel es mucho más que meramente burocrático. Es el principal diplomático del Vaticano, su principal negociador y un actor clave en la configuración de la estrategia global de la Iglesia. Sin embargo, su creciente prominencia conlleva un mayor escrutinio, especialmente a la luz de las recientes revelaciones en torno a sus acciones. A medida que se desarrolla la historia, el impacto de estas revelaciones tanto en el futuro del cardenal Parolin como en la trayectoria más amplia del Vaticano se hará más claro, arrojando luz sobre la intrincada dinámica de poder que da forma al curso de la Iglesia. El proceso de toma de decisiones del Vaticano, especialmente bajo el liderazgo del Papa Francisco, es un complejo acto de equilibrio entre la tradición y la reforma, así como entre consideraciones teológicas y gobernanza práctica. Las decisiones del Papa tienen un peso inmenso, dada su autoridad sobre las doctrinas y políticas de la Iglesia Católica. Sin embargo, no opera de forma aislada. La compleja red de cardenales, obispos y asesores del Vaticano desempeña un papel crucial a la hora de dar forma a estas decisiones. Entre los colaboradores más importantes se encuentra el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Petro Parolin, cuyo papel es parecido al de un primer ministro. Es responsable de supervisar tanto la administración interna del Vaticano como sus relaciones diplomáticas, lo que hace de su cargo un elemento fundamental para garantizar que la visión del Papa se implemente de manera efectiva. La estructura de toma de decisiones en el Vaticano está diseñada para incorporar diversas perspectivas. El Papa consulta con frecuencia a órganos asesores como el Colegio de Cardenales y el Senado de Obispos cuando enfrenta cuestiones importantes, para garantizar que las políticas reflejen perspectivas teológicas, pastorales y prácticas. En materia diplomática, la oficina de Petro actúa como canal central para traducir las directivas del Papa en políticas y estrategias viables en todo el mundo. Dado el alcance y la influencia del Vaticano, gestionar estas cuestiones requiere tanto habilidad como sensibilidad,
especialmente cuando se trata de equilibrar las enseñanzas tradicionales de la Iglesia con las demandas de un mundo que cambia rápidamente. Uno de los desafíos más urgentes que ha enfrentado el Vaticano en los últimos años es su reforma financiera, una prioridad central para el Papa Francisco. El Banco del Vaticano, durante mucho tiempo plagado de acusaciones de corrupción y mala gestión financiera, se convirtió en un punto focal de estos esfuerzos. La oficina del cardenal Parolin ha desempeñado un papel esencial a la hora de impulsar las reformas, trabajando para garantizar que las prácticas financieras de la Iglesia cumplan con los estándares internacionales de transparencia y responsabilidad, preservando al mismo tiempo la autonomía de la Iglesia. Esta no ha sido una tarea fácil. La resistencia dentro de la burocracia del Vaticano, donde desde hace tiempo prosperan intereses arraigados en un sistema menos transparente, ha creado obstáculos. Sin embargo, el compromiso del Papa Francisco con la reforma se ha mantenido firme, con el esfuerzo continuo por alinear las operaciones financieras del Vaticano con sus valores de integridad y responsabilidad. Paralelamente a la reforma financiera, el Papa Francisco ha buscado posicionar a la Iglesia como un actor proactivo a la hora de abordar cuestiones sociales y ambientales. Bajo su dirección, el Vaticano ha adoptado una postura cada vez más firme sobre el cambio climático, los derechos humanos y la difícil situación de los refugiados. Estas iniciativas exigieron importantes esfuerzos diplomáticos, con el cardenal Parolin a la vanguardia de las negociaciones en nombre del Vaticano en foros internacionales. Si bien estas causas se alinean con la visión del Papa de una Iglesia más inclusiva y compasiva, también exponen al Vaticano a críticas y tensiones, particularmente entre aquellos que ven esas posturas progresistas como desviaciones de las enseñanzas tradicionales de la Iglesia. Una de las áreas de tensión más importantes dentro del Vaticano ha sido el choque entre las reformas progresistas del Papa Francisco y las facciones más conservadoras dentro de la Iglesia. Si bien el enfoque compasivo del Papa hacia cuestiones como la inclusión LGBTQI y el papel de la mujer en la Iglesia y el divorcio y el nuevo matrimonio ha despertado esperanza entre muchos católicos, estas reformas también han alarmado a los grupos más tradicionalistas. Algunos consideran que estos cambios son demasiado radicales, mientras que otros sostienen que las reformas no han sido suficientes. Este delicado equilibrio entre promover la justicia social y mantener la fidelidad doctrinal ha colocado al Papa Francisco en una posición en la que debe navegar las tensiones entre progresistas y conservadores, al mismo tiempo que defiende los valores fundamentales de la Iglesia. A medida que aumentan estas presiones internas y externas, el Vaticano se encuentra en el centro de un panorama global complejo y en evolución. Si bien las reformas del Papa Francisco han sido transformadoras en muchos aspectos, también han resaltado los desafíos profundamente arraigados que enfrenta la Iglesia en su búsqueda de adaptarse al mundo moderno. El escrutinio continuo del papel del cardenal Parolin, junto con las audaces iniciativas del Papa Francisco, subraya lo mucho que está en juego en los esfuerzos del Vaticano por redefinir sus políticas y abordar cuestiones de larga data de gobernanza, rendición de cuentas y responsabilidad social. Las revelaciones que rodean al cardenal Pietro Parolin y su participación en estas reformas plantean preguntas importantes sobre la trayectoria futura del Vaticano. Como una de las figuras más poderosas del Vaticano, sus acciones y decisiones probablemente tendrán consecuencias de largo alcance, no solo para la Iglesia, sino también para la comunidad global en general. Queda por ver si sus esfuerzos por apoyar la visión de reforma del Papa conducirán en última instancia a un cambio significativo o enfrentarán una resistencia continua. Lo que está claro es que el Vaticano se encuentra en una encrucijada, y la forma en que aborde estos desafíos definirá su papel en los próximos años, tanto dentro de la Iglesia como en el ámbito internacional más amplio. El Vaticano se encuentra en un momento crítico, con su autoridad moral bajo intenso escrutinio, en gran medida debido a las consecuencias de la crisis de abusos clericales. Si bien el Papa Francisco ha tomado medidas importantes para abordar esta cuestión, estableciendo tribunales, ampliando los canales de denuncia y enfatizando la rendición de cuentas, muchos sobrevivientes y grupos de defensa argumentan que el ritmo de la reforma sigue siendo demasiado lento. Exigen acciones más directas y decisivas para restaurar la confianza de los fieles y del público,
y esta creciente presión subraya la urgencia de un cambio real dentro de la Iglesia. Al mismo tiempo, el Papa Francisco ha desplazado el enfoque del Vaticano hacia cuestiones globales más amplias, como el cambio climático, los derechos de los refugiados y la desigualdad económica. A través de su encíclica Laudato Si, el Papa ha posicionado a la Iglesia Católica como una voz destacada en la defensa de la acción climática, lo que ha sido ampliamente elogiado por activistas ambientales y líderes mundiales. Sin embargo, este cambio también ha generado críticas, particularmente de aquellos que sienten que el Papa está sobrepasando los límites del liderazgo religioso al inmiscuirse en asuntos políticos y ambientales, algo que solo ha intensificado las controversias en torno a su papado. En la era de los rápidos ciclos de noticias y la amplificación de las redes sociales, las controversias dentro del Vaticano se han vuelto muy visibles y a menudo se discuten sin contexto completo. Las filtraciones dentro de la Iglesia, que a veces revelan desacuerdos internos o errores percibidos, solo han contribuido a crear un clima de intriga y sospecha. Una de las dinámicas más analizadas dentro del Vaticano es la relación entre el Papa Francisco y el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano. Si bien ambos comparten un compromiso con la Reforma, sus enfoques a menudo difieren, particularmente en lo que se refiere al ritmo y la forma del cambio. El impulso reformista del Papa Francisco ha chocado con el estilo más cauteloso y diplomático del cardenal Parolin, lo que ha generado tensiones en su colaboración tanto en las reformas internas como en la diplomacia externa. A pesar de estas tensiones, la asociación entre el Papa Francisco y el cardenal Parolin ha sido fundamental para guiar a la Iglesia a través de un periodo de crisis y transformación. Han trabajado juntos en iniciativas como acuerdos de paz y en la respuesta a desafíos humanitarios globales. Sin embargo, las presiones que rodean la reforma interna de la Iglesia, su diplomacia externa y la demanda pública de transparencia y responsabilidad han intensificado estas tensiones, creando una atmósfera volátil dentro del Vaticano. Los acontecimientos recientes han añadido aún más complejidad a esta situación. Los recientes informes sobre la presunta participación del cardenal Parolin en actividades no reveladas por parte del Papa Francisco han conmocionado al Vaticano. Los relatos de testigos presenciales sugieren que Parolin fue visto bajo custodia de la policía italiana, lo que desató rumores sobre su papel en posibles irregularidades. Estas revelaciones, derivadas de una investigación interna del Vaticano que habría comenzado hace meses, han arrojado una sombra sobre el futuro de Parolin y la trayectoria de la Iglesia. Dado su importante papel como secretario de Estado, la participación de Parolin en cualquier controversia es especialmente impactante. Desde hace mucho tiempo se le considera un eje tanto del gobierno del Vaticano como de sus relaciones diplomáticas. Cualquier alteración de su posición tendría profundas implicaciones para la capacidad de la Iglesia de gestionar eficazmente los conflictos globales, abordar cuestiones financieras delicadas y mantener su autoridad en el escenario mundial. Si la investigación tuviera consecuencias legales para el cardenal Parolin, podría representar un punto de inflexión importante en los esfuerzos en curso para reformar el Vaticano y abordar la percepción generalizada de corrupción dentro de la institución. Para el Papa Francisco, la situación representa, al mismo tiempo, una oportunidad y un desafío. Si se confirman las revelaciones que rodean la conducta del cardenal Parolin, podrían solidificar su imagen como un reformador comprometido a enfrentar la corrupción, sin importar dónde se encuentre. Sin embargo, existe el riesgo de exacerbar la percepción de la Iglesia Católica como una institución en crisis. Las consecuencias de esta situación probablemente determinarán cómo la Iglesia responderá tanto a sus desafíos internos como a su posición en el ámbito global. A medida que se desarrolle la investigación y se calme el polvo, el mundo estará observando de cerca. Lo que ocurra a continuación tendrá consecuencias duraderas no solo para el futuro del cardenal Parolin, sino también para la dirección que adoptará la Iglesia Católica al abordar sus crisis internas, reformar su gobierno y reafirmar su autoridad moral en el escenario mundial.